Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer podcast de glosario terminológico o glosario de terminología culinaria. Vamos a dar algunas explicaciones con cada término que vayamos desarrollando y cabe recalcar que este es solo un glosario de muchos que existen. Lo hemos ido nutriendo conforme el paso del tiempo, pero habrá algunas denominaciones que no se conozcan en algunos lugares, y si tienen alguna duda respecto a cualquiera de las que abordemos a lo largo de estos podcasts, pues pueden dejarnos los comentarios para que hagamos las aclaraciones pertinentes. Empezaremos de la A a la Z, como habíamos mencionado anteriormente, y en este glosario aparecen algunas palabras que requieren un mayor desarrollo. Lo iremos estableciendo a lo largo de las sesiones en términos que lo ameriten. En las que no, únicamente mencionaremos la descripción como tal y continuaremos. No hay un número determinado de palabras por podcast porque pues depende mucho del desarrollo que tengamos que hacer de cada una de las definiciones, hablando de los nombres alternativos con los que se conoce un ingrediente, una técnica o un procedimiento, y en algunos pues serán un mayor número de palabras, en algunos otros serán tal vez menos, y trataremos de que siempre tengan la misma extensión, aproximadamente unos 10 minutos. Empezamos con abrillantar. Abrillantar es pintar con un pincel mojado pasteles que se desee que tengan cierto brillo. También se le conoce así al hecho de dar brillo con jalea, gelatina o grasa a alguna preparación. Acanalar. Formar canales o estrías en el exterior de un alimento crudo antes de utilizarlo. Esto aplica para frutas y vegetales. Se utiliza generalmente un accesorio que se denomina acanalador, o bien se puede hacer con la punta de un cuchillo mondador, torneador o inclusive con un cuchillo chef. Acaramelar. Es bañar con caramelo un alimento o cualquier otra preparación. Esto aplica para vegetales, para frutos, para postres, etc. Acidular. Añadir un poco de jugo de limón o vinagre a una cantidad de agua para poner en ella ciertos alimentos que corren el riesgo de pardeamiento enzimático. También es hacer un platillo ligeramente ácido. Acitronar. Saltear cualquier vegetal crudo en grasa caliente y mover hasta que esté transparente o traslúcido. Generalmente se utiliza el 10% de grasa a una alta temperatura. Esto se relaciona con la aplicación de la técnica para volver color del acitrón, o sea, más o menos transparente, un alimento a través de su cocción. Acremar. Batir la mantequilla o manteca hasta que ésta esponje. Cambia ligeramente de color. También se le conoce así al hecho de añadir crema a una preparación. Aderezar. Dar los últimos toques a un plato antes de presentarlo. Acondicionarlo también con un aderezo. Aderezo. Es un unificador de consistencia viscosa. Es una salsa estable y fría que sirve para unificar criterios de sabor. Adobar. Es condimentar, sazonar y poner un alimento crudo preparado en una salsa que conocemos con el nombre de adobo. Adobo es una salsa de consistencia líquida o semilíquida, ligeramente picante y ácida. El grado de acidez y picor puede variar de receta a receta. Agregar es añadir, juntar, adherir, incorporar o integrar ciertos ingredientes a una preparación. Agarrarse. Se le dice así al hecho de pegarse en el fondo de un recipiente, una vianda o preparación, dándole más color, sabor y consistencia a una preparación. Esto ocurre cuando un alimento se pega en el fondo de una cacerola donde estamos realizando algún guiso. Al azul. Esta técnica se aplica de preferencia en pescados azules
como truchas que son cocidos en un caldo corto fuertemente avinagrado. Estas truchas toman esta coloración azul debido al contacto con el vinagre. Este punto de cocción de la carne es perfecto para un asado o un cocinado a temperatura baja. La carne queda con consistencia blanda, sabrosa y es una temperatura interior que deberá oscilar entre los 60 o los 40 grados Celsius. A la inglesa. Se le conoce también como cuire à l'anglaise y este nombre se aplica a diferentes preparaciones, la mayoría de las veces cuando son cocidas en agua hirviendo con sal o algún fondo. Si lo vemos como fórmula sería agua a una cierta temperatura, más tiempo, cuando llegue el punto de ebullición, sal. En ese momento se integra el alimento. Cuando se completa la cocción, se retira el alimento y siempre se acompaña con un baño de paro, baño mar invertido o sanglé. Nunca se tapa. Albardar. Envolver con una lámina delgada de tocino una carne para evitar que ésta se reseque al cocinarla. Esta preparación previa a la cocción se utiliza en técnicas como asados o rostizados para que las grasas eviten la desecación del producto y le aporten también más sabor. Aliñar. Es un sinónimo de aderezar, pero en este término se utiliza más que nada para ensaladas, adicionando así un aliño. Aliño. Se utiliza para sazonar algunas preparaciones y es una sustancia líquida o semilíquida que se utiliza para unificar criterios de sabor. No cumple con reglas de proporcionalidad ni con consistencia alguna. Alisar. Hacer que la superficie de un preparado quede uniformemente lisa. Esto lo empleamos cuando estamos extendiendo una masa o cuando estamos decorando algún pan con un merengue o con un betún. Almidón. El almidón es un polisacárido vegetal que está constituido por una partícula ergástica que en cocción húmeda se hincha o dilata absorbiendo líquido o agua y en una cocción seca dextriniza. Inicia su desnaturalización parcial arriba de los 60 grados Celsius y la culmina por arriba de los 90. Es importante mencionar que el almidón está compuesto por dos componentes principales que son amilosa y amilopectina. Estos son disacáridos que forman una cadena más larga. El almidón es insípido, por eso no hay platillos que digamos reciban ese sabor. Los alimentos no saben a almidón porque el almidón no tiene sabor. El almidón lo recibe, por eso es importante que esperemos a que haya realizado una transformación por lo menos del 70-80% para que en ese momento le podamos añadir sabor a modo de que pueda absorberlo y retenerlo. Amalgamar. Mezclar a fondo varias sustancias entre sí. Amasar. Es trabajar una masa con las manos o en una batidora a fin de volverla más tersa y uniforme. Aplanar. Pasar el rodillo o algún producto cilíndrico sobre alguna masa para igualar el grosor o también se aplica al hecho de golpear o pegar a un producto proteínico o carne para hacerlo más uniforme y delgado. Aprovechar. Utilizar los restos de comida para otras preparaciones y recoger totalmente los restos de masa de una pasta, de una crema, etc. Podemos ocuparlo cuando aplicamos este término con las mermas o desperdicios. Más adelante veremos la diferencia entre cada uno. Hasta aquí le dejaremos el día de hoy para continuar en la siguiente emisión con el término armar. Les agradezco que nos estén escuchando.